Bueno, bienvenidos a la unidad 2. En esta unidad básicamente lo que vamos a tratar es el tema del análisis sociolingüístico. En primer lugar, aclaremos qué es un análisis o cómo se conforma este análisis y en segundo lugar, por qué hablamos de que es un análisis sociolingüístico. Vamos a empezar definiendo este último término. La sociolingüística es una ciencia que estudia cómo se producen cambios en el lenguaje a partir de los cambios que se producen en la sociedad. A medida que la sociedad se transforma o a la medida en la que la sociedad es analizada desde distintos tópicos, es decir, desde distintos lugares, desde distintas generaciones, desde distintos estratos sociolingüísticos, desde distintas formas de expresión que este tiene, bueno, a partir de allí nosotros tenemos la posibilidad de aplicar un análisis sociolingüístico para ver cómo esos cambios a los que hicimos referencia se producen, se traducen, mejor dicho, en el cambio lingüístico. Lo primero que nosotros vamos a señalar que este análisis sociolingüístico, cuyo uso ya vamos a entender a dónde apunta, está dividido en realidad en 4 subanálisis. El primer análisis que hacemos habitualmente es el análisis diacrónico. Día distinto, crónico, viene de cronos, es decir, tiempo. Es decir, el primer análisis que hacemos, o uno de los análisis que hacemos simultáneamente, en realidad el orden es simplemente el orden de prioridad del cual les hablé recién, es simplemente a efectos expositivos. El análisis diacrónico lo que hace es analizar cómo varía el uso del lenguaje a lo largo del tiempo. Lo puede hacer de varias maneras. Les comento 2. Puede tomar la forma de expresarse de un sector social en un determinado momento de la historia y ver cómo ese sector social se expresa en la actualidad y efectuar las comparaciones que estime pertinentes. Por ejemplo, podemos tomar la documentación del Estado Nacional en los comienzos de la etapa institucional, allá por la segunda mitad del siglo XIX, y ver cómo se expresaban en ese momento las normas, los decretos, las leyes, y cómo se expresan esas mismas normas, esas mismas leyes, esos mismos decretos en la actualidad. Pero también podemos hacer un análisis diacrónico teniendo en cuenta cómo se expresan distintos sectores etarios de la sociedad. Por ejemplo, podemos hacer un análisis para marcar las diferencias entre la forma de expresarse de mi generación, es decir, aquella que tiene más de 50 años, y cómo se expresan ustedes que en términos generales tienen menos de 25 y crecieron en lo que ya se denomina la generación. Primero se les llamaba los millennials y ahora se los denomina básicamente la generación T porque resuelven muchos aspectos con el tacto, con el dedo apuntando al celular. Obviamente su forma de expresión y la nuestra tiene diferencias, como también tiene diferencias con respecto a esa clase que podremos denominar adulta, que va desde los 25 a los 50 años. Son 3 formas de expresiones distintas que utilizan cada una de ellas. El análisis de esas diferencias lo vamos a denominar análisis día, distinto, crónico, distinto tiempo. El segundo análisis que vamos a observar cómo se realiza es el análisis diastrático, es decir, teniendo en cuenta los estratos sociolingüísticos, ojo, no socioeconómicos, sino sociolingüísticos, de los miembros de una misma comunidad hablante. Por ejemplo, tomamos lo que denominaríamos el sector culto, el sector más preparado académicamente de una comunidad hablante, o bien aquellos sectores que
naturalmente se los observa como los que mejor se expresan y lo tendremos como el modelo culto de esa comunidad hablante. Después tendremos un grupo medio de gente que se expresa dentro de esa comunidad hablante, como lo hace la mayoría, y finalmente sectores que hablan según su jerga, según el argot de esa microcomunidad hablante a la cual pertenecen. Ejemplo concreto, bueno, en determinados barrios, en determinados sectores sociolingüísticos, bueno, hay argot, hay formas de expresión que son propias de ese sector y nada más que de ese sector. Así nació el lunfardo, por ejemplo. En tercer lugar tenemos el análisis de naturaleza tópica, es decir, cómo analizamos el lenguaje de acuerdo a los lugares donde éste se manifiesta a través de un acto de habla. Concretamente, en nuestra comunidad hablante, si tomamos a toda la República Argentina como nuestra comunidad hablante, la verdad reconocemos que no hablan de la misma manera, incluso hasta tienen una forma de acentuar las palabras distintas, el cordobés que el porteño que el jujeño. Y tampoco hablan de la misma manera, tampoco nos expresamos de la misma manera quienes hemos residido toda nuestra vida en ámbitos urbanos a quienes han residido toda su vida en ámbitos periurbanos o suburbanos o directamente alejados de las ciudades, sean estas pequeñas, medianas o grandes. Por ejemplo, no habla de la misma manera alguien que ha vivido siempre en las sierras, alguien que ha vivido siempre en el campo, alguien que ha vivido en la ciudad, aun cuando pertenezcan a un mismo sector socioeconómico. Es distinta la valoración. El análisis de esas diferencias entre esos distintos sectores sociolingüísticos, de esos distintos estratos sociolingüísticos, lo denominamos análisis diastrático. Y en último lugar, vamos a tener, en cuarto lugar en realidad, vamos a tener otro tipo de análisis que tiene que ver específicamente con la forma que utilizamos para expresarnos. La diferencia más común es entre la expresión oral y con la expresión escrita. La expresión oral se apoya muchas veces, como por ejemplo yo en este momento, ¿no es cierto?, en el gesto, en elementos que son paralingüísticos, para poder enfatizar o restarle importancia a un tema del cual estoy exponiendo, o para reemplazar incluso muchas veces algunas palabras. Esa posibilidad está mucho más acotada en el lenguaje escrito. Prueben ustedes en relatar un hecho de manera oral y comparen cómo lo harían si lo tuvieran que redactar a ese mismo relato. Estas son las 4 diferencias que analizamos para determinar cómo se produce el cambio lingüístico. Y para ver, y con esto vamos cerrando esta primera parte, cuando una forma de expresarse dentro de una comunidad determinada se transforma en norma de uso para esa comunidad. Ejemplo concreto. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, por el voceo, ¿qué podemos decir? ¿El voceo se utiliza en toda la República Argentina? Sí. ¿Lo utilizan los jóvenes? ¿Lo utilizan las personas de mediana edad? ¿Lo utilizan los ancianos? Sí. ¿Lo utilizan en el campo? ¿Lo utilizan en la ciudad? ¿Lo utilizan en el lenguaje informal, al menos tanto de manera oral como de manera escrita? ¿Lo utilizan también las personas más cultas de una sociedad y también se utiliza en la jerga? Como todo eso en nuestra comunidad hablante
tiene respuesta positiva, entonces vamos a decir que el voceo en nuestra comunidad hablante es norma de uso. Pero de las normas de uso vamos a hablar más adelante.